Bueno, bones tardes a tots. Gràcies per assistir a aquesta conferència que avui ens farà la Sabina. La Sabina és una persona que fa bastants anys que coneixo, ja que va estudiar aquí al CESDA i volava aquí a Reus. I quan va acabar, es va fer soci de l'Aeroclub i venia a volar amb la seva família i els seus amics. I volava, jo crec que en aquesta via que hi ha aquí darrere, l'Archer, aquesta la PA28. La PA28, que era la Foxtrot Zulu, si no me'n recordo malament, que ja no la tenim. I després ja es va avorrir dels avions petits i es va passar als avions més grossos, el 320, i ara està volant el 330. Té 5.000 hores de vol, moltes més que tots els que esteu estudiant i que jo. I, bueno, jo crec que és una gran professional, i suposo que molts de vosaltres la seguiu, perquè està a les xarxes, jo per almenys la segueixo fa molt de temps. I, bueno, com que heu vingut a escoltar-la amb ella i no a mi, li passo la paraula amb ella y tot teu. Muy bien, gracias, Enric. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, que muchísimas gracias por haber venido a dedicar un tiempo de vuestra tarde para escucharme. Le decía antes a la gente del equipo directivo de Mediterranean Flight School que no quiero que sea un monólogo, que por favor me preguntéis todos si hay algún momento en el que se os ocurre algo y me queréis cortar. Cortadme y aprovechad que estoy aquí en persona para exprimirme, porque la verdad es que todos los días recibo muchísimas preguntas. La pregunta que quizás más me hacen es ¿cómo puedo hacerlo de piloto? Dame consejos, escuelas de vuelo, etc. Y casi nunca puedo dedicarle el tiempo que requiere a desarrollar esta pregunta, porque realmente depende mucho de la persona y del caso y es largo de explicar, así que hoy creo que podemos profundizar en todo esto. Antes de nada me presento un poco, os explico desde el principio. Mi nombre es Sabina Paul, soy de Tarragona, tengo 30 años ahora mismo. Empecé a estudiar pues jovencita porque hice el grado universitario con 18 años, cuando después del bachillerato tuve que escoger una carrera. Yo la verdad es que no soy el caso clásico de vocación de volar desde muy pequeña. Es decir, para mí volar es 100% mi pasión, pero no es algo que yo de muy pequeña dijera quiero ser piloto ya con 3 años, con 5 años, con 8 años, no porque no me gustara esto, sino porque mis padres no forman parte de este mundo, no son pilotos, se dedican a las humanidades. Mi padre es abogado, mi madre es psicóloga, no tienen nada que ver con esto, no conocíamos a nadie que fuera del mundo aeronáutico, ni tan solo controlador aéreo, ni trabajar en un aeropuerto. Entonces para mí era algo como tan lejano e impensable e inasequible que no me lo había planteado hasta que tuve 16 o 17 años, cuando sí que estaba en ese punto en el que tenía que escoger una carrera. Y yo me acuerdo que a mí sí que lo que me pasaba es que me gustaban las ciencias, me gustaba mucho la física. De hecho, tenía un tío que es astrofísico en el Observatorio de Canarias y yo quería estudiar algo que fuera tipo una ingeniería o algo pues que luego pudiera dedicarme a la investigación o bueno, pues algo que fuera más que nada pues sobre el espacio o sobre la física o ser, por ejemplo, profesora, no lo sé, tenía muchísimas dudas. Y hubo un día, me acuerdo que en bachillerato, que es un poco cuando todo esto acaba pues resultando en qué vas a estudiar y qué vas a dedicarte profesionalmente, yo cada vez que se acercaba el momento tenía menos claro qué carrera quería estudiar, porque también la profesora de la asignatura que tenía que ser mi carrera, que era física, pues no me lo estaba transmitiendo en absoluto. A veces pasa esto como que te desencantas en la fase de la educación superior o del bachillerato, y a mí me pasó eso 100%. Y hubo un momento en el que mi madre, que es psicóloga, me lo supo enfocar de otra manera, ¿no? Me dijo, Sabina, deja de agobiarte con la lista de grados universitarios que quieres hacer y piensa en qué quieres dedicarte en un futuro, cómo te imaginas tu etapa profesional el día de mañana, en qué te imaginas trabajando. Y me salió del alma, le dije, quiero ser piloto. Es verdad que si lo pensaba un poco como más en el subconsciente, yo había tenido como una fijación por los aviones. Todas las veces que había viajado, todas las veces que había escrito en mi diario de pequeña pues cómo era el avión. Me acuerdo la primera vez que volé en un 340 volando a Buenos Aires con 10 años, que lo describí entera, quería entrar en la cabina, pero
otra vez más era siempre algo como muy, como ser astronauta, ¿no? Como muy lejano. Y entonces le dije a mi madre, quiero ser piloto. Y ella me dijo, vamos a intentarlo. O sea, no dudo de mí en ningún momento, aunque para ellos era, aparte de súper desconocido, un coste económico brutal. Y nada, pues empezamos a investigar cómo podía, pues eso, empezar los estudios, dónde se estudiaba esto, qué escuelas teníamos cerca, qué requisitos se necesitaban para ser piloto, el médico, el teórico, qué formación, qué coste. Y me acuerdo que en ese momento pues no había redes sociales, no había canales de información tan pública como es ahora, tan accesible. Y la manera que yo tuve de entender cómo funcionaba todo esto fue pues que resulta que un amigo que había trabajado con mi padre, su hijo se había hecho piloto y tenía base Girona con Ryanair y nos dijo, ven un día a Girona, hacemos un café de 3 horas y te lo cuento todo. Claro, ahí empecé a entender lo que era el ATPL, que aparte del ATPL hay unos exámenes de vuelo, que te vas a Madrid a hacer las 14, que son unos exámenes que van aparte en la licencia, que el control médico, que es tan importante, el MCC, que es una habilitación de tipo, porque claro, igual el curso de ser piloto cuesta un coste, pero luego había más cosas que yo no tenía ni idea de que, por ejemplo, en ese momento los exámenes de vuelo, el CPL, el PPL se pagaban aparte, o por ejemplo que la habilitación de tipo es algo que también se costea aparte. Entonces, claro, me acuerdo que en ese momento fue una masterclass con este conocido lejano que encontramos que me pudo explicar absolutamente todo, que me puso en situación y que un poco fue como mi mentor en este mundillo, igual que muchos de vosotros supongo que tenéis un referente en el mundo de la aviación o quizás hoy en día, que esto ha cambiado mucho, perfiles de redes o youtubers que también divulgan sobre aviación, como por ejemplo serían Sergio Hidalgo, Ramón Valles, que ha venido aquí, que es compañero mío de trabajo, o muchísima gente que lo están haciendo bien y que están acercando este mundillo a la gente joven y a la gente que desconoce por completo. Entonces fue un cambio radical a nivel mío como persona, de estar súper desmotivada en el bachillerato con no saber qué hacer con mi vida, a de golpe encontrar lo que realmente era mi pasión, que fue estos estudios. Mis padres decidieron que yo hiciera el grado universitario porque, aunque es verdad que económicamente era más esfuerzo, ellos pensaban un poco desde hoy en día, que ya sé cómo va todo esto, no tiene mucho sentido, pero ellos pensaban, si Sabina algún día tiene un problema de salud o si Sabina algún día quiere ser madre, que esté lo más protegida posible, porque si algún día pues, pierde la licencia por un tema médico, que no se quede sin absolutamente nada, que pueda hacer algo aparte de volar. Su planteamiento era este. Hoy en día está claro que no es así, porque las aerolíneas, primero de todo, con el tema de ser madre estás protegido. En la mayoría de ellas hay un tema de conciliación familiar, una baja de maternidad que está más que contemplada para estos casos. Te das de baja un año, porque sí que es verdad que no vas a volar durante el embarazo, pero luego vuelves a retomar tus vuelos normales, igual con una baja médica prolongada o cualquier cosa de salud que tengas. Ahí te esperan, tu puesto de trabajo está intacto y es algo que está contemplado. Pero, y luego aparte, la mayoría de pilotos, por no decir que yo creo que el 100% de pilotos tenemos un seguro de pérdida de licencia, que es algo como intrínseco con la profesión, de que todos, absolutamente todos, sabemos que la salud es un hándicap tan grande y que nunca sabes si en cualquier momento te puede cambiar la vida de un momento al otro. Pues tenemos compañeros que de golpe, por ejemplo, el otro día una cosa que yo no sabía y que me parece súper curiosa, a partir de 2019 permitieron que los TCPs, los auxiliares de vuelo, pudieran volar siendo diabéticos. Los pilotos no podemos volar siendo diabéticos. La diabetes es algo que de un día al otro te puede aparecer y te pierdes la licencia, quiero decir, y tú puedes hacer vida con una diabetes, pero pierdes la licencia. Entonces todos, absolutamente todos nosotros tenemos un seguro de pérdida de licencia, con lo cual si pasa cualquier cosa de salud tenemos un plan B. Y aparte, muchas aerolíneas, sobre todo aerolíneas de bandera, tienen en cuenta
que si tú tienes un problema de salud puedes seguir trabajando para ellos, pues quizás más desde oficinas, desde instrucción, desde dando simuladores, lo que sea, pero que te recolocan y no te dejan tirado. Entonces, bueno, mis padres en ese momento no sabían todo esto y dijeron que haga un grado, que tenga siempre como esta base sólida, y también en ese momento no tenía prisa realmente para estudiarlo rápido, porque no había trabajo. Era 2012, aquí estábamos en crisis, las aerolíneas no estaban contratando a nadie. De hecho, en ese sentido tuve suerte porque todos los instructores que eran súper válidos no estaban encontrando trabajo porque no había trabajo en España en ese momento. Lo que estaban era pues dando instrucción, estaban aquí, y de hecho tuve grandes instructores aquí en Reus gracias un poco a esto, pero el momento era incierto, entonces no había prisa para sacarse estos estudios. Entonces ya me iba bien hacer 4 años, hacerlo tranquilamente, una formación pues también más extensa. Durante el tiempo en el que estudiaba me ofrecieron la posibilidad de hacer unas prácticas y me puse a trabajar de coordinadora en Swissport y en Lesma, aquí en el aeropuerto de Reus. La clave es, en momentos de alta demanda, estar preparado para en cualquier momento poder aplicar y estar listo para entrar a la aerolínea o donde sea, tenerlo todo al día, y en un momento de baja demanda mantenerse en la ola, es decir, mantenerse con la licencia renovada, estar trabajando de lo que sea dentro del mundo aeronáutico y no salirse de la rueda, trabajar en el aeropuerto, lo que sea, para poder hacer horas de vuelo y mantenerte ahí con todo activo, que no se te caduque ninguna licencia, para que en el momento en el que vuelva a haber contratación, estar listo para empezar. O sea, es un poco el consejo que yo siempre doy de estúdialo, y cuando llegue el momento que estés preparado para poder colocarte donde tú quieras colocarte, ¿no? Luego parece que como que el objetivo sea siempre la aviación comercial, y no tiene por qué. En mi caso, tal y como cuando yo estudié era un momento como malo, ¿no? Era un momento bajo, no había trabajo, era incierto. Cuando acabé en tercero y cuarto curso, el mundillo de la aviación se empezaba a abrir. Era 2016, apareció IAG englobando a muchas aerolíneas españolas, todo se renovó, había muchísima contratación, tanta que estaban cogiendo a gente sin horas, gente que salía directamente de la escuela. Y ahí fue cuando, bueno, yo tenía un hándicap, así más a nivel personal, que os lo voy a explicar, que es que yo tenía como una deformación ósea en ambos pies, y eso no me permitía, o sea, a mí me dolían muchísimo los mocasines del uniforme, parece una tontería, pero no podía caminar fácilmente y bien, y ni mucho menos correr, ni hacer deporte, ni absolutamente nada, y en algún momento me tenía que operar de ambos pies, y era una operación fácil, sin ningún problema, simplemente arreglar eso. El tema es cuándo lo hago, porque si lo hago durante la escuela voy a estar de baja como 4 meses, y si lo hago cuando ya esté trabajando, quizás una aerolínea que me acaba de contratar, yo no sabía cómo verían que de golpe les diga, no, es que ahora me doy 4 meses de baja porque me tengo que operar. Entonces lo que hice fue decirle a mi escuela, por favor, acelérame el cuarto curso a tope, que yo pueda graduarme cuanto antes, terminar el MCC y todo cuanto antes, de las primeras de mi promoción, y en junio ya me opero, empiezo todo el proceso de rehabilitación para en septiembre poder estar ya a punto para poder empezar a buscar trabajo. Pero es que el momento era tan bueno en ese momento, o sea, en ese año, en 2016-2017, el auge de golpe fue tan fuerte que solo graduarnos, yo me acuerdo estar el 20 de junio haciendo la graduación y que muchos de mis compañeros de mi promoción ya estuvieran entrando en aerolínea, estoy diciendo en aerolínea comercial, que es algo súper raro. 4 años antes hubiera sido impensable, porque lo normal, y vosotros, Enric, lo sabréis, la gente que ya lleváis tiempo como pilotos, sabréis que lo normal en el mundo de la aviación siempre había sido, terminabas el curso, hacías instrucción, hacías aviación general, lo que fuera, y luego ya la aviación comercial venía con ya bastante experiencia. Pues que de golpe mis compañeros de promoción se estuvieran graduando y entrando a volar el 320, a volar el Boeing 737, con 20, 22 años, era algo bestia, y a mí me cogió un poco la prisa de decir, ostras, a ver si ahora voy a perder el tren.
Pero bueno, evidentemente cuando viene un momento de auge no depende de unos meses, es algo que son 2, 3 años, en ese sentido calma. Pero sí que es verdad que como habíamos venido de una época muy mala, la filosofía era: coge el primer tren que pase, el primer sitio donde te cojan es bueno, no te lo pienses, no seas, hoy en día se dice, no seas picky, en plan, no escojas mucho, no es que yo quiero estar en esta aerolínea o en otra, no, la cuestión es empezar y luego ya te moverás, si no es tu aerolínea definitiva, ya te moverás de la una a la otra hasta encontrar la que realmente sea la aerolínea de tus sueños. Igual tu sueño es irte a volar en el sureste asiático, irte a volar a, pues eso, a Abu Dhabi o a Japón o para aerolíneas chinas o en América, pues al final tú tienes ahí tu objetivo, ya lo irás haciendo. Lo primero es hacer horas, sacarte el ATPL Unfrozen, que esto es algo que yo no sabía en ese momento. El ATPL, cuando tú lo obtienes, está frozen, está congelado. Para poderlo descongelar, pero tú puedes empezar a volar un avión comercial aunque tu licencia esté congelada. Para descongelarlo necesitas una serie de requisitos, que son más horas de vuelo, horas de piloting command, que si vienes de ser instructor ya las tienes, pero si vas directamente a aviación comercial no las tienes. Bueno, y hacer un examen obviamente para que te lo apruebe un instructor de AESA. Este ATPL Unfrozen te permite varias cosas en el mundo de la aviación. En muchas aerolíneas es la puerta abierta a ser comandante. Y en otras muchas aerolíneas, como por ejemplo la mía, que tiene flota de largo recorrido, es el hecho de poder sentarte en el lado del comandante cuando él se va a dormir en la fase de crucero. Es decir, ser piloto de relevo, o en muchas aerolíneas tiene otro nombre que es In-Cruise Captain. ¿Qué significa sentarte al lado del comandante cuando estamos volando en un vuelo de largo recorrido? En un vuelo de largo recorrido somos 2, 3 o 4 pilotos o incluso más por un tema de FTLs, de descansos, de no acumulación de fatiga, porque en vuelos tan largos, imagínate un Santiago de Chile que son 14 horas de block time más la hora de briefing, de debriefing, de llegar al aeropuerto, etcétera, acaba siendo una jornada de 17, 18 horas. 2 pilotos solos sería un riesgo para la seguridad que estuvieran despiertos y concentrados todo este tiempo. Entonces se hace una rotación entre varios pilotos durante la fase de crucero. En el despegue y el aterrizaje estamos todos ahí en cabina, en los plegatines, en los jump seats, y todos alerta porque 6 ojos ven más que 4 y 8 ven más que 6. O sea, toda información es buena en fases críticas como el despegue o el aterrizaje. Pero, ¿a qué venía esto? Sí. Cuando en la fase de crucero el comandante, digamos, se va a dormir, ese asiento de la izquierda, tú estás habilitado para volar en la derecha como copiloto. Entonces hay una serie de cosas que son distintas. Por ejemplo, una emergencia eléctrica completa del Airbus A320 y A330 se apaga totalmente las pantallas y luces del lado derecho de la cabina y solo se puede volar desde el lado izquierdo, por lo tanto la vuela solo el comandante. Hay una serie de emergencias y hay una serie de procedimientos que son específicos y son de una manera concreta dependiendo de dónde estés sentado en cabina. Entonces, ser piloto de relevo, lo que necesitas el ATPL para poder ser, significa que tú sabes esos primeros pasos desde el lado izquierdo, desde un lado que no es tu lado usual, para poder actuar en caso de que el otro no esté y luego ya avisarle, despertarle, pero lo primero siempre es Fly, Navigate, Communicate, que significa primero volamos el avión, controlamos la situación y luego ya despertamos al compañero y estamos todos otra vez. Entonces, el tema del ATPL es interesante por esto, porque te abre puertas, te permite hacer cosas a nivel de currículum, es interesante saberlo. Y nada, entonces venía un poco contando el tema de la operación. En septiembre ya, cuando estuve recuperada de mi operación de pies, dije, bueno, pues ahora aplicamos. De hecho, aquí hay otra historia, que es que mi chico, que es Paul, que si me seguís en redes seguro que un poco lo sabéis, estáis en situación. Él era también de mi promoción de aquí de CESDA, nos conocimos en la escuela y él durante ese tiempo me esperó, el tiempo que yo estuve entre la operación, la recuperación, me esperó a que yo estuviera recuperada, estuvo trabajando aquí en el Aeroclub de Reus, él sí que daba instrucción, daba vuelos y en septiembre cuando yo estuve recuperada dijimos, ahora sí, estuvimos todo el verano estudiando, de hecho nosotros
teníamos muy en la cabeza un proceso de selección que pensábamos que sería el más probable que entráramos, que era una low cost europea, que seguro que muchos de vosotros conoceréis, que tiene bases por toda Europa. Pues nosotros teníamos como la idea de preparar ese proceso de selección y estábamos completamente focus con eso. Pues llega septiembre y abre convocatoria una aerolínea de bandera española, que nosotros era como el sueño de entrar en esa aerolínea, pero lo veíamos como imposible, ¿no? Y yo, de hecho, es gracioso porque le dije, oye, ni tan solo hace falta que lo intentemos, si no nos van a coger. Y él me dijo, ¿qué dices? Dice, el no ya lo tenemos. Y es que es verdad, o sea, a veces piensas que tú no eres válido o no eres capaz para hacer algo y luego lo intentas y te llevas una sorpresa. La cuestión es siempre, siempre, siempre intentarlo. Y lo bueno de esto fue que, bueno, lo malo fue que se nos solaparon los dos procesos de selección, ¿vale? Esto estábamos aplicando para 2 aerolíneas a la vez y lo bueno fue que en el que se suponía que era el mejor íbamos sin presión, porque ya íbamos como con el no en la cabeza de que esto, venimos a jugar, venimos a intentarlo, venimos a participar. Y con tanta pues, casualidad, supongo, que fuimos pasando prueba a prueba hasta tal punto que cuando ya estábamos casi en el 70% del proceso, nos tuvimos que arriesgar porque se nos solapaban 2 pruebas, el simulador de una aerolínea con el listening de otra, y la aerolínea que era la low cost europea dijimos que ya está, que lo descartamos, que vamos all in a por el otro porque estamos en el 70% del proceso de selección de la aerolínea que era de bandera y nada, pues adelante con eso y al final, bueno, os explico un poco cómo es el proceso de selección. El proceso de selección cambia según cada aerolínea. En el caso nuestro fue primero una prueba teórica, que éramos como 1.200 personas, candidatos en una sala en la Politécnica de Ingeniería Aeronáutica de Madrid. De esos 1.200 entramos 30, o sea, fue una locura en ese momento que estaban cogiendo como muy poca gente. Es un examen que sales de ahí, o por lo menos salimos de ahí pensando que habíamos suspendido, pero yo supongo que luego no es el típico 75% que se suele pedir en los test de aviación civil, sino que debían hacer como una campana de Gauss. Y lo bueno es que eran todo preguntas del ATPL que teníamos muy frescas, porque claro, acabábamos de hacer el curso. Luego es un listening que era todo comunicaciones aeronáuticas, la verdad os digo, no se entendía nada, o sea, era como bastante complicado entenderlo, pero otra vez lo mismo, o sea, al final es nunca, yo creo que lo hacen un poco para desmoralizarte, pero luego deben coger una media. Lo que quiero decir con esto es, por muy difícil que sea, o que lo sientas, o que pienses que te está yendo fatal, nunca, nunca, nunca te des por vencido. Tú keep going y es que quizás luego te llevas una sorpresa, porque luego van a sacar una media, dentro de los peores y lo muy mal que lo hayas hecho, van a sacar una media. Y también una cosa muy importante en aviación es la buena actitud. Es decir, aunque te esté saliendo mal, si tú tienes una actitud siempre de winner, de decir voy para adelante, sigo y no me hundo en el proceso, esto a veces vale más que haber sacado un 10. Luego estábamos diciendo prueba teórica, listening, prueba psicotécnica, prueba de inteligencia espacial, lo típico que te hacen un test en grupo y de orientación espacial y de sumar cálculos, bueno, es lo típico con ordenador, un poco para ver, pues, como en el test de conducir, pues, aplicado al avión, un poco más complejo, pero nada que no puedas sacar adelante. Y luego haces el simulador. La entrevista personal, no sé si os lo he dicho, pero la entrevista personal es muy interesante porque al final ahí evalúan cómo eres tú como persona, te ponen preguntas fáciles y otras que son más bajo presión. Y luego viene el simulador, que el simulador para mí era la prueba más difícil. Además, en ese momento no se hacía con el A320 como se hace ahora, que se hace con un avión comercial con el que seguramente ya has hecho el MCC, el Multicrew Course. En ese momento se hacía con un Dash 8, que literalmente es un avión completamente analógico, con todo de relojes, cero maniobrable y que yo no había volado en la vida. De hecho, cogimos una hora de simulador expresamente en un full motion para estar un poco ubicados en la cabina antes de hacer esa prueba y antes de lanzarnos un poco a los leones. Claro, vas pasando el proceso, decimos que no a la otra aerolínea y a medida que estamos ya en las últimas pruebas,
tal y como os he dicho, que al principio no había presión, al final había una presión brutal, porque estábamos ya que nos la estábamos jugando todo a eso, que ya las pruebas se complicaban, que cada vez éramos menos candidatos que estábamos pasando, y yo sinceramente, yo llegué al simulador este del Dash 8, que aunque hubiéramos hecho una sesión antes y todo, pero llegué como un flam, porque claro, es que te lo juegas todo ahí, ¿no? Que dices, bueno, eres joven y tendrás 1000 oportunidades, pero además, otra cosa que ahora ha ido cambiando esto, porque todo, pensad que la aviación comercial antes venía mucho de la rama militar, ¿vale? Entonces, los caracteres de los pilotos, la forma de ser de los pilotos, ha ido cambiando con el tiempo. Ahora está muy de moda y está cada vez más implementado el CRM, el ser asertivo, el ser súper comunicativo, liderazgo positivo, etc. Pero antes, en general, la aviación venía de la rama militar y el carácter y la forma de ser era un poco distinta. Yo me acuerdo en ese simulador, los dos instructores serios, todo el rato, altitude, speed, heading, y yo, correcting altitude, correcting speed, correcting heading, pues tú al final no te puedes hundir, pero es que están serios, serios, como nunca has visto a nadie tan serio en tu vida. Y tú terminas eso, evidentemente puedes haber cometido errores, lo importante es no haber cometido un error grave. ¿Qué sería un error grave en una prueba como un simulador de prueba de acceso de aerolínea? Por ejemplo, nosotros estábamos en Almería, con terreno. Lo que quieren es que hagas interceptaciones, que son como maniobras en el BOR, en la MSA, que es como la zona de protección de ese aeropuerto. Por ejemplo, si hay terreno alrededor, lo que tienes que hacer es estar todo el rato haciendo esas maniobras por encima de la zona de protección de ese terreno. Por ejemplo, para explicarlo fácil, imaginaros que hay una montaña a 6000 pies y la MSA está a 9000. Pues siempre, siempre, siempre tienes que estar por encima de 9000 para estar protegido, porque tú estarás dentro de nubes y no estarás teniendo contacto visual con el terreno. Lo que ellos quieren es que con esas maniobras tú te vayas moviendo por esa MSA y llegue un momento en el que te metas en terreno. Entonces tú tienes que ser el que todo el rato está con la conciencia situacional de dónde estoy y dónde voy, y que si te das cuenta de eso, antes de chocarte contra la montaña, digas, estoy en vectores radar, ¿puedo subir? No, en esta zona no puedo ir, lo que sea, ¿no? Como que te des cuenta, que todo el rato estés con esa conciencia situacional de dónde estoy, dónde voy, hacia dónde me estoy moviendo y que al final es lo más importante, aparte de volar el avión. Entonces, nada, me acuerdo que terminé la prueba de simulador y la respuesta un poco fue, ¿cómo te has visto? Y yo les dije, bueno, creo que bien, pero lo podría haber hecho mejor, ¿no? Estaba súper nerviosa. Y ya está, o sea, no te dan feedback, no te vas a tu casa y ya luego pues te dicen si sí o si no. Y me acuerdo que saliendo del simulador le dije a Paul, bueno, ¿cómo te ha ido, tal? Y él me dijo, Sabina, vamos a encargar 2 maquetas de este modelo de avión, de esta aerolínea, para regalar a la familia. Y digo, ¿cómo? Digo, pero si aún no tenemos ni si sí ni si no. Y me dice que sí, que sí. Dice que tengo un buen presentimiento. Y sí, sí. Y al cabo de un mes, me acuerdo que era 20 de diciembre, antes de Navidades, era el día en que ellos pues, se reunían y decidían, hacían como una junta de comisión de evaluación de dentro de... Porque esto no es en plan, tú pasas todas las pruebas y estás dentro. Tú pasas todas las pruebas, pero luego pueden decir, vale, pues han pasado 20, de estos 20 cogemos 12, lo que sea. Pues porque ellos hacen como una lista y entonces dicen, vale, ¿cuántos necesitamos de estos? Tal. Entonces, era un día que te podían llamar para decirte que sí o que no. Lo único que sabíamos era que habíamos llegado hasta el final. Y entonces estábamos, esto fue como curioso porque estábamos en casa esperando como esa llamada y como ellos, claro, durante el proceso nos habían preguntado si, o sea, una de las preguntas que nos hicieron en la entrevista personal era el tema de la pareja, el tema de la conciliación familiar, y Paul dijo, en su entrevista, Paul dijo que tenía a su novia, que también se estaba presentando y que también pues, quería ese día hacer la prueba. Y claro, ellos sabían que éramos pareja porque había salido el tema y no sabíamos si eso jugaría a favor o en contra nuestra, porque yo qué sé, igual no quieren una pareja o igual les da igual o igual es un problema, no teníamos ni idea. Pero la cuestión es que lo sabían y el día de la llamada estábamos literalmente sentados en el comedor de casa y sonaron los 2 teléfonos a la vez.
un jefe llamó a uno y el otro jefe llamó al otro. Y nos dijeron, os estamos llamando a la vez porque sabíamos que estaríais esperando esta llamada con nervios y queríamos daros el regalo de Navidad de que en enero empezáis la habilitación de tipo del 320. Y fue como, te cambia la vida, o sea, es como la mejor sensación de alguna manera sentir como que se te ha solucionado el panorama laboral, es que no sé cómo decirlo, es como cuando entras en una legacy es como estoy tranquila de por vida, no sé cómo deciroslo, quizás no serán las aerolíneas que mejor paguen del mundo, como irte a volar para los Emiratos, lo que sea, pero de verdad que la sensación de estabilidad y seguridad es brutal. Y en ese sentido es una apuesta de vida que tú haces, de decir qué priorizo. Igual más la parte económica a corto plazo o la estabilidad y a largo plazo saber que tengo una proyección laboral larga, duradera, que puedo cambiar de flota, que puedo crecer dentro de este mundillo. O sea, es un poco los dos lados. Yo me acuerdo que de nuestra promoción de CESDA había alumnos que entraron, compañeros míos que entraron en low cost, que estaban ganando más que nosotros, sobre todo los primeros años, pero es que nosotros teníamos una programación que no cambiaba, unas condiciones de vida muy buenas, nos cuidaban, sabíamos que a nivel médico si nos pasaba cualquier cosa estábamos completamente cubiertos. Ninguna opción es mejor o peor, simplemente la del contexto de cada uno, pero en ese caso pues a nosotros siento como que nos tocó la lotería y siempre recuerdo y cuando lo explico quiero dejar claro que es como un caso raro de que todo fuera así de esta manera tan rápido, porque lo normal, reitero, es que quizás tardes un poco en hacer este paso a irte a una aerolínea de bandera al principio. O sea, lo normal quizás es empezar con una low cost, luego después de unos años acumulando horas entrar en una compañía de bandera e irte moviendo dentro del sector. Nosotros, Paul, mi chico, me diría, no digas esto, yo siempre digo, tuvimos buena suerte. Él diría, no, Sabina, nos lo curramos un montón. Es verdad, son las dos cosas. Por un lado, nos lo curramos, tuvimos la actitud, fuimos resilientes y por el otro lado, cogimos un muy buen momento. Pero lo que sí que os quiero transmitir es que independientemente de que en mi caso fuera así, si no es así de idóneo todo perfecto, que nunca tiréis la toalla, que siempre sigáis convencidos y en la rueda. Y luego pues estuve 4 o 5 años volando el Airbus A320 haciendo corto recorrido. El corto recorrido es súper chulo porque vuelas muchísimo, haces un montón de destinos en Europa, aproximaciones visuales, la cornisa cantábrica, que son aeropuertos que de verdad que yo, por ejemplo, el día que me solté en el A320 hice mi primer go around en Bilbao, porque justo me acababan de hacer el check de suelta en flota, pues venía de un Lisboa ida y vuelta, y me tocó hacer un salto a Bilbao volando yo, y en Bilbao estaba dando unos bandazos de viento con el valle ahí metido, la montaña que soplaba con la pista 1-2 y go around. Mi primer go around con 200 horas de vuelo, o sea, increíble bueno, pues experiencias que te curten, que por esto es súper recomendable no saltarse la etapa de volar el Airbus A320, de volar corto recorrido por Europa, porque los aeropuertos te dan muchos aprendizajes. Vigo con niebla baja, haciendo categorías 3 sin ver absolutamente nada, mis primeros autolán. Niza con un circling visual porque en Niza hay unas urbanizaciones de lujo que no dejan sobrevolar por temas de antirruido, entonces tienes que entrar por el mar así en plan visual y tal, gracias. Bueno, son cosillas que te dan como mucha vida y que de golpe que estés en Dubrovnik, en Croacia, y te autoricen para una visual y apáñate tú con el PAPI, que el PAPI son las luces, sabéis que en los lados de la pista hay unas luces rojas y blancas que si tú no tienes ningún tipo de automatismo ILS, BOR, NDB, sigues esas luces y sabes cómo vas respecto a las sendas. Si ves 4 blancas es que vas muy alto, si ves 4 rojas es que vas muy bajo, si ves 2 blancas y 2 rojas vas en la senda y así te vas ajustando visualmente. Pues este tipo de aproximaciones, que las habíamos hecho un montón en la escuela, pero con el A320, con 200 pasajeros detrás, se te ponen un poco ahí por corbata, pero pues al final se tienen que aprender, porque el día que los automatismos no estén, si algún día fallan, tú tienes que saberlo hacer como piloto. Es súper importante el manejo manual del avión y en esto el A320 pues es una súper escuela. Entonces, en ese momento
tal y como todo se movía tanto y había tantas contrataciones, la progresión era muy rápida y nos ofrecieron subirnos a la 330 muy rápido. Y dijimos que no, porque en ese momento nosotros estábamos bien, estábamos en la base Barcelona, estábamos volando el puente aéreo, estábamos contentos y bueno, no sé si por error o por lo que fuera, pues dijimos que no y luego vino la pandemia. Y la pandemia nos pilló en el corto recorrido. ¿Qué tiene de malo eso? Si nosotros en ese momento hubiéramos dicho que sí, que hubiéramos subido al largo, ya nos hacían el curso de la TPL, nos sacábamos el Unfrozen de la TPL, como que desbloqueábamos cosas en la licencia que nos cubría más a nivel de currículum como pilotos. Pero dijimos que no, pues porque pensamos que éramos muy jóvenes, que teníamos que seguir volando, que es un consejo que os darán un montón, que sigas volando, que te curtas, que hagas aproximaciones. Y dijimos que no y estoy súper contenta de verdad de haber volado 6 años el A320 y haber cogido esa pericia, ese vuelo manual. Pero el hecho de quedarme durante más de un año parada, porque el COVID nos dejaron completamente parados en ERTE, sin volar, con 24, 25 años que tenías en ese momento, yo me subía por las paredes de jolín, quiero volar, y estoy en casa encerrada, bueno, es lo que hay, es un tema de fuerza mayor. Pero, ¿qué pasó? Que en ese momento se congeló todo a nivel de mi progresión laboral, ¿no? O sea, yo me quedo ahí congelada en el A320 mientras mis compañeros se están subiendo al largo recorrido y están volando el Airbus A330. No pasa nada, pero a nivel de eso, de currículum, de cursos y a nivel también de escalafón salarial, pues era un poco pues contraproducente, digamos. Pero a nivel de habilidades como piloto era mejor. Entonces, nada, durante ese tiempo que yo estuve sin volar es cuando yo empiezo, yo soy un poco, no hiperactiva, pero soy una persona bastante activa, empiezo a subirme por las paredes, literalmente, de necesito hacer cosas, necesito tal, empiezo a hacer deporte, estaba canalizando toda mi energía con el deporte y ahí empiezo con las redes sociales, de empezar a compartir mis runnings, todo lo que yo hacía en la montaña, el estilo de vida, salud, y entonces marcas de trekking y de alpinismo y de correr por la montaña me empiezan a dar material y a apoyarme. Y entonces, bueno, yo empiezo un poco en las redes sociales pues como una deportista, sin más. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezo a volar otra vez, de golpe un día corría en Roma, de golpe un día corría en Lisboa, de golpe un día corría en París, y es como que la gente cada vez me pedía más el explícanos esto, que no entendemos cómo puede ser que estés cada día en un sitio distinto, ¿no? Entonces ya cada vez fui introduciendo poco a poco la aviación, siempre con muchísimo tacto, porque es un mundo muy sensible, donde la confidencialidad, porque hay una seguridad de por medio y una puerta blindada, es un hándicap. Entonces doy gracias a Dios que nunca he tenido ningún problema en ese sentido, pero porque siempre he sido extremadamente prudente con lo que publicaba y lo que no, y lo que explicaba y lo que no. Siempre he enfocado mi perfil desde el punto de vista de la seguridad, nunca he mezclado cosas que para mí son una línea roja, como por ejemplo, imagínate que tú estás siguiendo un piloto en redes y de golpe ves que ese piloto se va de fiesta y de copas con los amigos. Es que no hace match, o sea, es que no. La gente que tiene miedo a volar te sigue y le estás dando como esa sensación de seguridad y tranquilidad, que aparte de que ya no son mis hábitos de por sí, no puedes mezclar cosas que no son. Entonces, bueno, poco a poco fui haciendo y mi cuenta también a nivel de divulgación y de salud y de deporte fue creciendo con todo este mix de vida como tan interesante y que la gente decía, wow, vemos lo que hay detrás de una mujer piloto, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo en ese momento estaba compitiendo con el running, yo estaba corriendo a nivel de que estaba ganando algunas carreras. Como mujer, digo, tampoco es que yo fuera una superestrella, pero claro, estaba poniendo todo mi tiempo y energía al running. Entonces empiezo a volar, me dan la opción otra vez de subirme al largo recorrido, esta vez la aceptamos, nos subimos a volar el A330 y me encuentro con el jet lag. Claro, yo con el jet lag y los vuelos de largo, yo no podía seguir con ese nivel de exigencia a nivel de deporte, de estarme yo machacando con un entrenador personal, con nutricionista, con llevando toda rajatabla, cuando el jet lag es superior a todo esto. O sea, tú cuando te encuentras con los vuelos de largo recorrido haciendo 4 cambios de uso horario o 5 al mes, volando 16 días fuera de casa y el resto hecho una piltrafa, porque cuando llegas de un vuelo así estás completamente destrozado, tienes que aprender a escucharte a ti mismo. Y ya el tema de los entrenos y todo pasa a un segundo
plazo. Entonces ya en ese momento es cuando encuentro ya un poco más mi equilibrio, es decir, yo hago esto como un equilibrio de vida, yo principalmente soy piloto, lo otro viene después, si tengo que correr más para disfrute, lo haré para disfrute, no me gano la vida corriendo, me la gano siendo piloto, entonces lo voy a enfocar así y el jet lag fue un súper aprendizaje para mí en ese sentido. Entonces, bueno, también a nivel de redes sociales empecé a hablar más también de aviación, de temas de miedo a volar, de temas de curiosidades aeronáuticas, acercando un mundo súper desconocido al gran público y a la gente pues, que no tiene ni idea. Creo que en ese sentido he cambiado un poco lo que se hacía hasta ahora, que era como que la persona que hablaba de aviación hablaba de cosas muy técnicas de aviación, pero no existía como ese punto intermedio de hablar fácil sobre aviones, hablar amable sobre aviones, hablar de que todo el mundo lo pueda entender, y en ese sentido pues fue como un boom diferencial y hasta ahora he ido compaginando ambas cosas. Ahora hace 3 años que estoy volando el Airbus A330 y la verdad es que me gusta bastante el largo recorrido. A mí al final me ha encajado, he sabido encontrar ese equilibrio, mientras que ha habido gente que quizás por un tema de que no podían dormir, porque hay gente que le cuesta muchísimo el tema del dormir haciendo vuelos pues, con tantos cambios de horario, vuelos nocturnos, etc., hay gente que literalmente pide volverse al 320, porque justifica que por temas de salud, de que no pueden dormir y esto les genera una rueda de fatiga y de problemas, se vuelven al 320 y no hay ningún problema. O sea, hay gente que por lo que sea se le da mejor, gente que se le da peor. Tenemos crew rest en los aviones, el objetivo es llegar un poco pues ahí con tu turno para saber si te vas a dormir o no en tu horario, o llegar muy descansado para aguantar hasta el último turno, o llegar para poderte dormir en el primero. Es una gestión que se va haciendo día a día y yo siempre digo lo mismo: cuidarse, tener un estilo de vida activo, sin pasarse, activo, simplemente ir haciendo un poquito cada día, sin ser un loco del deporte. Y tener como estos buenos hábitos hacen que la gestión de jet lag y el desgaste que supone esta profesión sea menor. Antiguamente la gente no se cuidaba nada, ves a gente pues, que esta profesión realmente le ha pasado factura, pero cada vez más, gracias a Dios, los pilotos somos más conscientes de lo importante que es con los cambios de presión, con el tema de la presurización, con la radiación cósmica y solar y obviamente con los cambios de ritmo circadiano, lo importante que es tener en cuenta la salud. Aparte de que cada año pasamos un control médico y solo que te encuentren un parámetro fuera de límites te pueden parar la licencia. O sea, ya solo por esto es súper importante tener en cuenta pues, ese día a día aparte de el volar. Y hasta ahora llevo 8 añitos volando y la idea es seguir con el 330 hasta que mi siguiente paso ahora sería ser comandante, que estoy ahí en unos 2, 3 años, una cosa así más o menos, no lo sé, es algo que no se puede saber, depende completamente de cómo avance la progresión, las jubilaciones, el que entre gente nueva. No tengo prisa, lo enfoco como una etapa que tiene que venir en algún momento y ya está. En realidad, una cosa que dicen muy interesante es que las aerolíneas no contratan copilotos, las aerolíneas contratan futuros comandantes. Significa que tú siempre, en el fondo, te estás formando para algún día ser un comandante, un puesto de seguridad, un puesto de confianza para tu aerolínea, y que siempre, 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 aunque vueles con otra persona a tu lado que será la máxima autoridad, tú tienes que saber o pensar o estar pensando en qué harías tú en ese caso si tuvieras que tomar la última decisión. Y de cada persona con la que vuelas sacas una cosa que te gusta y que vas a utilizar en tu futuro y una cosa que no te gusta y que nunca vas a querer hacer igual. O sea que al final ya es una formación continua y el tema de ser comandante, pasar de ser copiloto a ser comandante, pues se hace un proceso de upgrade interno en la aerolínea, tienes que hacer un examen, lo apruebas o no y bueno, pues un poco la progresión normal es que cuando eres comandante te sueltas en el A320, es decir, sería, empiezas volando el A320, luego vuelas la flota de largo recorrido, pasas de comandante de la A320 y luego pasas de comandante de largo recorrido. O sea, esa sería un poco la progresión laboral de una aerolínea que tuviera corto y largo recorrido. Si es una aerolínea que solo tiene corto recorrido, pues toda la vida estarás en el mismo avión, a no ser que esta aerolínea de golpe cambie, crezca o lo que sea, y serás copiloto y luego piloto de ese mismo avión. Y poca cosa más. No sé si, por favor, preguntadme cosas, porque no me habéis interrumpido ni un poco. Adelante. En los hábitos saludables que tú mencionas como piloto comercial,
¿tú dirías que hay algunos que han funcionado especialmente bien para ti? Es decir, que hayas dicho, vale, desde que empecé a comer ciertas cosas o controlar mucho mi dieta o hacer mucho deporte, no sé. Para mí, como que lo más importante sería dejar de llevarlo todo tan al extremo y como dejar de... Si yo antes, por ejemplo, era muy de, por ejemplo, llevar como una planificación de nutrición, pesarme, hacer deporte a rajatabla estos días de la semana tal, para mí la clave ahora ha sido romper con todo eso, dejar de planificar y escucharme más. O sea, en plan, acabo de desayunar y vuelvo a tener hambre. Pues es que quizás mi cuerpo está en mi hora de comer y no he desayunado lo suficiente, pues voy a volver a desayunar. No pasa nada, rompe un poco con el tema de esta hora, toca hacer esto. No. O tenía un entreno duro para hoy, pero no me noto porque no tengo energía, pues no lo hago, no pasa nada. Pues un poco como dejar de planificar, dejar de exigirte y escucharte más a ti mismo. Y obviamente, por ejemplo, una cosa que sí que hago, que esto nos pasa mucho en las cabinas, tú imagínate, por ejemplo, un vuelo de 12 horas. Todo el rato te están ofreciendo comida. Ha sobrado una bandeja de embutidos, tal, ha sobrado unos quesos, te traemos unos chocolates del frío, del extra que viene, que está súper agradecido porque le hemos llevado, ha traído bombones, Ferrero Rocher, no sé qué tal. Ostras, que al final acabas comiendo por aburrimiento, por hambre emocional de estoy aquí en la cabina, estoy haciendo papeleo, voy a comer. Intento ser un poco ahí, sobre todo cuando estoy en el avión, porque luego de verdad que las digestiones son pesadas cuando estás a 40.000 pies. Intento ser un poco más de decir, no, ya los chocolates me los comeré en casa, pero aquí en el avión intento como no comer de más, sobre todo en horario nocturno, porque es que estás en tu noche natural y te estás comiendo todo lo que te pasa por delante. Entonces eso, vigilarlo un poco, porque sí que es verdad que luego se nota muchísimo. Y en donde vives, por ejemplo, también, porque estás fuera de base, digamos, fuera de tu casa, ¿cómo lo haces? Tipo, restaurantes, el estilo de vida, ¿cómo es? Sí, claro, estás comiendo siempre fuera de casa. Sí, es difícil cuidarse a nivel de alimentación cuando estás tan fuera. Pero bueno, hoy en día también es verdad que en todas partes hay sitios donde poder comerte un pescado, un pollo, una proteína con cualquier cosa. Y bueno, Estados Unidos es un hándicap, porque claro, en Estados Unidos el comer bien además es súper caro. Y bueno, pues vas haciendo un poco como puedes y si un día te quieres meter un pizza slide, pues claro que sí, disfrútalo, por eso estás en Nueva York, ¿sabes? Pero bueno, es un poco el equilibrio ese de no, de, bueno, yo qué sé, pues también hacer un poco de vida activa, que también te ayuda mucho a estar luego como más en cabina centrado y concentrado y no tan como fatigado y cansado, porque claro, tú llegas a destino, te metes la comilona, te pones a dormir, al día siguiente te despiertas aún como con todo el estómago hinchado y luego ya te vas al avión. Es que al final es una rueda súper unhealthy y de siempre estás cansado. En cambio, si intentas pues, hacerlo un poco mejor con la alimentación, te despiertas activo, dices voy a caminar, es que no hace falta correr, voy a caminar por Central Park. Ya es mucho, ya llegas al avión con otra actitud, con otra energía y con otra, sobre todo, foco mental. Nada. ¿Cuál ha sido tu peor situación en cabina y cómo la manejas? Peor situación a nivel de emergencia, ¿quieres decir? Si te encontraste en algún momento de tensión así que te congelas un poco. Bueno, podríamos hablar... Go-arounds he tenido 3 en total a lo largo de mi vida, pero no han sido cosas raras. O sea, el primero fue el de Bilbao por viento, el segundo fue uno que fue, la verdad, surrealista. Es el go-around a menor altitud. ¿Sabéis lo que es un go-around? ¿No? Vale, el go-around es una maniobra de frustrar el aterrizaje, ¿vale? Tú estás yendo hacia la pista, estás a punto de aterrizar y para poder aterrizar se tienen que cumplir unos parámetros, ¿vale? Tener una velocidad concreta, estar en una senda concreta, con los flaps, con el tren, con la autorización y con la lista de landing checklist leída. Todo esto hasta 1000 pies. Si por debajo de 1000 pies AGL sobre el terreno no tienes todos esos parámetros, motor y al aire. Puede pasar que tú llegues a 1000 pies con todos esos parámetros cumplidos y de golpe estés a 500 y te venga un wind shear, que es una cizalladura de viento cruzado, y tengas que frustrar. Pues cualquier cosa, o te llegue un aviso de ECAM, del
de cualquier cosa del avión y tengas que frustrar. Pues esto se llama go around, que es que tú pones el motor a tope y te vas otra vez al aire y entonces lo volverías a intentar y volverías a aterrizar. No se considera una anormalidad ni una emergencia, se considera un procedimiento normal que muchísimas aerolíneas lo hacen y que de hecho las compañías de seguros nos animan a hacerlas porque significa que somos muy seguros. Significa que si una aerolínea hace go arounds, nunca, nunca, nunca estará haciendo barbaridades por debajo de 1000 pies. Entonces, la segunda vez, a mí lo que me pasó es que estábamos aterrizando en Santander y la torre nos decía viento calma. Y el límite de viento cruzado, no me acuerdo si eran tipo 35 nudos de viento cruzado o algo así, y teníamos 50. O sea, literalmente estábamos acercándonos a la pista así. El pasajero veía la pista y nosotros no. O sea, era como, estábamos de lado. Y en la torre, viento calma, viento calma, viento calma. Vale, pues seguimos, 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 seguimos. Y llegamos a mínimos, que mínimos sí que es la altitud de ya sí o sí te tienes que ir, go around, si no estás con todos los parámetros. Y no estaba el viento calma, estaba a 30 y pico, casi 40 nudos. Y dijimos go around. Pero claro, estábamos cerca de la pista y esperando a que en algún momento se aprobara el viento y tal. Pero bueno, por esto al final estamos ahí para tomar decisiones y hicimos el go around y la verdad es que fue espectacular. Y nos volvimos a la base de origen. Y el tercero fue una tontería, un cambio de configuración en Barcelona. Sabéis que se aterriza por una pista o por la otra dependiendo del viento, siempre con el viento en cara. Pues de golpe imagínate que están operando con la 2-4 derecha, cambia el viento y se pone la 0-6 izquierda. Pues nada, simplemente te vas de la ILS, te das una vuelta y te vuelves a meter por la otra pista. Y luego temas así médicos o emergencias médicas, pues malauradamente bastantes. En largo recorrido suele pasar porque los pasajeros pues son muchas horas, de golpe pues están o ya venían malos o lo que sea, y sí que he tenido desvíos en el Atlántico por culpa de temas médicos, de meterme en las Canarias o así, pues porque de golpe un pasajero se pone súper enfermo y tiene que irse ya a que le acuda en un hospital. Y nada, simplemente ahí todo el rato tenemos como nuestros aeropuertos de apoyo más cercanos, todo el rato estamos viendo qué nos queda a BIM de nuestra distancia y altitud y qué aeropuertos están abiertos y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, en el Atlántico hay aeropuertos como por ejemplo Recife, en la costa de Brasil, Cabo Verde, las Islas de Sal, está Dakar, está luego la costa de África, también tenemos Agadir, Marrakech, Islas Canarias. Yendo hacia Miami teníamos Bermuda, yendo hacia Los Ángeles tenemos aeropuertos en Canadá como Halifax, Iqaluit, tenemos Reykjavik en las islas de Islandia. Bueno, siempre hay como opciones, pero a veces esa opción está a 2 horas de vuelo. Entonces, si a una persona le pilla, por ejemplo, un ataque de alergia y se está ahogando, lo mejor es que tengas antihistamínicos o que alguien, un médico a bordo, sepa controlar esa situación hasta que podamos aterrizar. Porque son vuelos ETOPS, que es Extended Operation with Twin Engine, que significa que puedes estar a 180 minutos del aeropuerto más cercano. Y eso sería como para mí la emergencia más grave que haya tenido, emergencias médicas, porque la verdad es que técnicas del avión no suele ocurrir nada. Todo lo vemos en el simulador y es que literalmente hay los típicos diferidos que dices, bueno, pues igual no tenemos APU porque es verano y el APU no está funcionando y tal, pues se sale sin APU y el avión funciona perfectamente. No son cosas nunca que afecten operacionalmente. Una pregunta sobre entrar a la aerolínea, proceso de selección. ¿Cuánto suele durar, por así decirlo, esta oposición o este proceso? En mi caso ¿se oye ahora por esto? Sí, vale, fue bastante largo, fueron como 2 meses. Yo lo empecé en septiembre y lo terminé en octubre, pero porque eran como varios días y los días, las distintas pruebas estaban organizadas en varios días separados por semanas. Entonces tú, por ejemplo, ibas un día, hacías el listening y te decían, vale, lo has pasado, te convocamos para la personal el día 20 de este mes, y iban así, como que se alargaba en el tiempo. Pero, por ejemplo, hay otras aerolíneas que lo hacen todo en un día, que en un solo día te hacen personal, simulador y la prueba teórica, ¿sabes? O sea, como que cada uno lo hace un poco a su manera.
Eso es importante, que el día que queráis aplicar a una aerolínea, pues la escuela seguramente ya estará informada de todo esto, normalmente ya tienen contacto con exalumnos que están ahí metidos y que os lo pueden explicar, o preguntárselo a pilotos que conozcáis, que os lo cuenten un poco, que os den feedback. Eso siempre es muy interesante. ¿Cuál sería el proceso para pilotar un avión como el 350? ¿Partiendo del 330 dices o de cero? De cero. O el 330 como estás tú. Vale, tú realmente como piloto nunca eliges volar un avión u otro, a no ser que, por ejemplo, tu sueño digas, es que yo mi sueño en mi vida es volar el 380, ¿vale? De que digas, no, es que yo más que la aerolínea lo que quiero es volar un tipo de avión. Entonces, si tu sueño es volar un tipo de avión, te buscas una aerolínea que lo tenga, yo qué sé, el 380, Air France o Emirates o tal, y intentas aplicar a toda costa esa aerolínea hasta ir subiendo dentro de la aerolínea y volar ese tipo de avión. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros lo que acabamos haciendo es, uno, colocarte lo antes posible donde sea, entonces lo que te encuentres, si es el 777, el 777, si es el 320, el 320, y te adaptas. Por ejemplo, aquí en España ninguna aerolínea española tiene el 380, pero sí tenemos el 350. Entonces, pues nada, por ejemplo, imagínate, mi sueño es volar el 350, pues entro en una aerolínea que lo tenga y voy haciendo como toda la progresión, 320, 330 y luego 350 hasta llegar ahí. Si tú, por ejemplo, ya tienes el curso del 320 y el 330, es un curso de conversión de 3 días, porque al final Airbus es la misma filosofía de cabina y es súper rápido aprenderte el 350 cuando ya vienes del 330 o del 320, que la ergonomía de cabina y la lógica de sistemas es la misma. Lo único que cambia son dimensiones, performance. Por ejemplo, el 350, una cosa que tiene muy característica es que yo no lo he volado, pero sí que un poco sé cómo es, y tiene unas pantallas, la MCDU es distinta, tiene el tema del... la MCDU se toca como con un colchoncito que tienes en la mano, es todo mucho más, es un avión de última generación, mucho más eficiente y mucho más electrónico, y que es una maravilla porque te hace una despresurización automáticamente, o sea, no tienes que pensar casi. Al final, los pilotos cada vez como que la tendencia es que cada vez seamos menos humanos, menos vuelo manual y más la máquina. Esto es un poco ahora la dirección en la que está yendo la aviación, pero no significa que tú tengas que saber volar ese avión si todo falla. O sea, que siempre tiene que estar ahí. Y nada, en este caso, si lo quieres volar sin haber, por ejemplo, hecho el 320 o el 330, sí que tienes que irte a una aerolínea que solo vuele el 350, por ejemplo, creo que Qatar lo tiene, y aplicar para esa flota, y te harían una habilitación de tipo entera de un mes y medio para ese tipo de avión. Pero eso sin horas de vuelo es casi imposible. Volar el A350 saliendo de escuela es difícil, sí. Primero lo normal sería pasar por un avión de corto recorrido, volar por Europa, que además lo recomiendo 100% porque también a nivel de habilidades te va a servir de mucho. Sí, sí. Para cambiar un poco de accidentes y cosas, ¿tu aeropuerto favorito de Europa? De Europa. San Sebastián en España es una maravilla, es una pasada la aproximación, de hecho con la escuela, no sé si vosotros vais a San Sebastián. Bueno, con vuelos así cross country igual se puede organizar. Pero ahora también hay bastante tráfico comercial porque está yendo mucha aerolínea de corto con el 320, pero San Sebastián es una pasada, para mí es el aeropuerto más bonito donde he aterrizado nunca, en Hondarribia. Y luego de Europa, pues Dubrovnik es muy chulo, Tromsø en Noruega son muy chulos también, ves ahí los fiordos, aeropuertos así como que sean muy visuales. Sí, sí, sí. ¿Cómo es aterrizar en una pista con nieve como cuando ibas a Helsinki y así? Para mí la sensación más increíble de haber aterrizado con todo nevado fue cuando vino la Filomena en Madrid. Que, bueno, porque ir a Helsinki era como, íbamos muchísimo y tal, y sí, la operación en tiempo frío, el deshielo y todo eso lo hacíamos cada vez, pero es que al final Helsinki es un aeropuerto que están hiper mega acostumbrados a que todo esté colgado de nieve, entonces lo tienen súper preparado, y tanto la pista como la rodadura está despejada de nieve, tienen unos stands preparados para que te hagan el deshielo, y todo es como, no te enteras casi, es muy fácil. Pero en Madrid, claro, Madrid no estaba preparado para la Filomena. Y cuando vino la Filomena fue tremendo. O sea, yo me acuerdo que una pista se quedó cerrada, colgada de nieve, y la otra abrieron paso, pero claro, es que veías todo Madrid completamente nevado y de golpe la pista ahí dibujada en el asfalto limpio, y tú aterrizabas y te salías del parking y a 10 metros de la salida del parking era hielo.
y la gente se caía porque se resbalaba en rampa con las placas de hielo que había. Y ahí sí que fue impresionante el tema de la nieve, porque cuando vas a un país que no está acostumbrado a eso, pues bueno, choca más. Adelante. Una última pregunta. No, pregunta todo lo que quieras, de verdad. Esta es, como mujer en aviación, ¿qué barreras te has encontrado o ya no hay? No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia y crees cuál es la tendencia y qué cosas tienen que mejorar? Buena pregunta. Hoy en día seguimos siendo un 5% de mujeres en la aviación, solo un 5% es muy poco, pero creo que hoy en día no hay ninguna barrera para ser piloto y no te encuentras absolutamente ningún tipo de discriminación como mujer en las cabinas. No digo que mis compañeras de generaciones anteriores pudieran sí haberse encontrado esa barrera de género, porque la aviación ha cambiado mucho y en este sentido creo que esto es algo que se ha normalizado, que hoy en día ser mujer o hombre no determina en absoluto ni el trato ni las capacidades. No digo que para otras compañeras pueda haber sido más difícil y hayan vivido otros tiempos. En mi caso ha sido positiva la experiencia y antes se lo decía al entrar a Enric y a Elisa, que una cosa que a mí sí me pasaba, que yo empecé a volar el A320 con 22 años. Entonces, claro, me veían los pasajeros y veían una niña que acababa de salir de la comunión. O sea, me veían con una cara de bebé que decían, ¿esta va a llevar el avión? O sea, les daba más impresión la edad, el hecho de verme tan joven, que no el hecho de que fuera mujer. Y me acuerdo que ahí siempre salía el comandante y decía, esta chica sabe un montón y si está aquí es porque se lo ha ganado pulso. Siempre salía como un poco a defenderme, ¿no? Y al final, no es que tenga que defenderme de nada, pero al final la gracia es que haces un equipo. O sea, el comandante tiene muchísima experiencia, pero ya hace mucho tiempo que ha hecho los cursos y tú no tienes experiencia, pero tienes los conocimientos muy frescos. Y al final esto es hacer team y hacer un engranaje entre los dos pilotos voláis el avión. Y fue más eso, un tema de edad que de género. Y lo que sí me ha pasado luego en las redes sociales, sí, el típico hate de redes de que una persona a través de una pantalla se ve como mucho más capaz de decirte cualquier cosa y ahí sí que alguna vez me han hecho comentarios por el hecho de ser mujer, pero estoy 100% segura que esa misma persona a la cara no lo diría, que es un tema de que están detrás de un ordenador. ¿Cómo es la relación con los otros pilotos y con los tripulantes de cabina? Pues mira, cambiamos de tripulación cada vez. Siempre hacemos tripulaciones distintas, es completamente rotativo y por esto es tan importante que los procedimientos siempre sean estándar. Que tú, pues por ejemplo, si es set QNH 1016 check, pues que siempre lo digas igual, que no cambies los callouts, porque tú tienes que ser capaz de volar con exactamente cualquier persona que te encuentres y hacer buen equipo y comunicación con todos los compañeros. Entonces, una cosa que a mí me fascina de la aviación es que, aparte de ser pilotos y detrás de una puerta blindada que tenemos una seguridad y una responsabilidad brutal, luego cada persona es superhumana, tiene su propio mundo, tiene sus propios hobbies, porque una cosa buena es que tenemos mucho tiempo libre, y te encuentras de todo, te encuentras a gente que en su tiempo libre tiene un grupo de música, gente que de golpe es súper deportista y que lo ha canalizado por el tema del deporte, otra persona que ha hecho una empresa o que se ha estudiado un grado de empresariales y ha hecho no sé qué, otro que hace reformas. O sea, hay gente que aparte de volar tiene otra vida, otros hobbies y otras pasiones que es fascinante porque vas volando con distintas personas y conoces casos completamente distintos y muy chulos. ¿Y en destino sois hacer planes juntos o es más cada una por su lado? Sí, solemos hacer siempre, por ejemplo, salimos a cenar o hacemos cosas con la tripulación, pero también está como muy aceptado el hecho de que si tú, por ejemplo, hay gente que acaban de ser padres y llegan al destino y están agotados de no dormir en casa, de golpe dice, me quedo los 2 días en la habitación y quiero solo mirar una peli y estar tranquilo, pues no pasa absolutamente nada. Nunca nadie te dirá nada por no hacer plan con los demás o es como muy libre. O sea, nos solemos juntar, solemos hacer un grupito de WhatsApp o lo que sea para decir, hey, pues yo voy para aquí, yo voy para allá, tal, nos vemos, vale, sí, cenamos. Pero si tú no apareces y no vas, no pasa absolutamente nada. O sea, en ese sentido es que todos ya al final entendemos que cada uno hace su vida y tiene sus cosas. ¿Y de qué dependen las horas que estás en destino?
Las horas, vale. Las FTLs son las Flight Time Limitations, son unas normativas que vienen de AESA, de la Agencia de Seguridad Estatal Europea, que lo que rige es cuántas horas máximas puedes hacer al mes, al año, y es como un cómputo para que tú no cojas fatiga y no acumules, pues eso, que estés descansado siempre para que la seguridad sea máxima. Entonces lo que hacen es que cada vuelo, según si es nocturno, diurno, si hay cambio horario, si es a un destino que ha sido 14 horas tal, por ejemplo, en Los Ángeles hay un cambio horario de 9 horas, estás viviendo tu noche en tu día, pues ahí se computa un descanso luego en casa mayor porque se supone que vienes de un vuelo que ha generado más fatiga o que ha generado más desgaste que otro. En cambio, un Boston, que son 8 horas de vuelo y el cambio horario son 6 horas, pues genera un descanso menor. Podemos estar hasta 24 horas en destino o estar 3 días. Y luego en casa igual, podemos estar, lo mínimo que he estado en casa entre vuelo y vuelo han sido 48 horas, pero igual te coge 5 días de estar en casa, porque luego igual te ponen simulador o te ponen formación online, porque todo el año estamos haciendo cursos teóricos, reactivando cositas de procedimientos. El otro día fui a hacer salvamento, nos tiramos por la rampa, practicamos cosas también con los auxiliares, nos meten muchísima caña con el factor psicológico, con hacer buen equipo, con solucionar emergencias en equipo, por ejemplo, una evacuación de emergencia, cómo son los roles de cada uno, cómo gestionamos los pilotos, la tripulación al pasaje, cuando todo es, ostras, hay humo en un motor y la gente tiene que tirarse por una rampa. Pues es una situación que practicamos muchísimo en simuladores y maquetas de aviones, como si estuviera pasando en la vida real. Y en tu caso, como piloto de largo recorrido, más o menos, ¿cuántas horas haces de media al mes? Entendemos que El máximo. El máximo. Sí. Sí, ahora estoy haciendo una operativa de largo recorrido low cost y el máximo mío serían 100 horas al mes, creo que no llega, y estoy volando 90 y pico cada mes. Sí. Pero bueno, en largo recorrido lo bueno es que a diferencia de corto, estas horas se agrupan, porque tú piensas que haces un Santiago de Chile, 14 horas ir, 13 volver. Es que ya has sacado ahí casi 30 horas del mes en solo una ida y vuelta, con lo cual acabas haciendo como 4/5 líneas, la línea es el concepto de ir y volver, al mes. En cambio, intenta imaginar hacer 90 horas de vuelo en corto recorrido, cuando los vuelos duran 1 hora o 2 horas. En un día igual sacas 5 horas, porque te haces un Lisboa y vuelta y luego Milán y vuelta y sacas 6 horas. Claro, en largo recorrido dicen que hay mejor calidad de vida porque todo se agrupa más. Como que haces las horas más de golpe y luego descansas más tiempo. Y en corto no tienes jet lag, pero todo es más saltitos cortos, ¿sabes? Y más repartidos en más días. ¿Y si hay algo que cambiarías del proceso que pasaste hasta convertirte en piloto? ¿Algo que cambiaría? Ay, buena pregunta. La verdad es que haber creído más en mí misma, quizás, porque yo nunca hubiera pensado que terminaría donde estoy hoy, seguramente. Era una persona quizás menos segura de lo que soy ahora, menos determinada. Toda esta profesión me ha hecho sobrevenir las cosas que han venido, ¿no? O sea, hacerme más fuerte y ver que realmente era capaz y que con una buena actitud y tirando hacia adelante, realmente puedes, que no dudes de ti, ¿no? Yo quizás antes, si me hubieras visto hace 10 años cuando aún no estaba trabajando y estaba terminando los estudios, pues tenía más inseguridades, no lo tenía como tan claro, ¿no? Quizás si me metían mucha presión, pues mira, igual lo hubiera dudado más. Hoy en día me meten presión toda la que quieran en un simulador, porque en el simulador al final es esto, ponerte todas las emergencias que puedan y que tú pues lo sobrelleves. Y yo no me hundo, o sea, quiero decir, yo tiro para adelante y si me equivoco, dame otra oportunidad y te lo haré bien. O sea, al final es un poco esa mentalidad de tirar para adelante. ¿Sigues con la misma ilusión y ganas de volar que desde el primer momento? 100%. ¿Hay alguna situación en la que te has sentido un poco quemada de volar? No, a ver, volar tantas horas como estoy volando ahora es heavy, luego notas bastante el cansancio y tal, el hecho de coincidir menos con mi chico, pues a veces se nota, hay meses que no coincidimos nada y decimos, jolín, pues qué rollo y tal, ojalá pues podamos coincidir más en un futuro y eso sí que desgasta un poco, pero es que al final es
tan vocacional, es tan chulo, cada vuelo es tan distinto, por mucho que vayas 5 veces al mismo destino, siempre cambia. El hecho de volar con compañeros distintos es como súper bueno, enriquecedor, porque aprendes mucho de cada persona, no sé, es una profesión que nunca dejas de aprender cosas, que de golpe un día aterrizas, el otro despegas, ves situaciones, por ejemplo, un caso médico y aprendes algo que no habías visto nunca. Son cosas, es una profesión de la que cuesta mucho aburrirte. Y luego es verdad que ahora lo estoy compaginando con las redes, con la divulgación. El año que viene, le decía antes a Elisa, estoy escribiendo 2 libros que salen en breves. Esto me ha llevado muchísimo curro este año, pero aún así nunca, nunca, nunca se me pasaría por la cabeza dejar de volar como piloto. Eso seguro. Te quería preguntar el tema de la inteligencia artificial, que lo nombraste un poquito. ¿Cómo ves vos el futuro? ¿Cómo ves encaminado el tema de la inteligencia artificial? Porque muchos padres me vienen con las dudas, me dicen, claro, es que ahora mi hijo yo le voy a pagar una carrera y después va a venir la máquina y no van a contratar a pilotos. Pero, hombre, yo no tengo el punto de vista de piloto, pero creo que nunca podremos ser reemplazados, ¿no? 100% por la máquina, ¿no? Ajá. Tendría que haber alguien vigilando que lleva 300 pasajeros o 200 pasajeros. Claro, no, súper buena pregunta. Es una muy buena pregunta, se está hablando muchísimo de esto ahora. Se habla muchísimo de la cabina monotripulada. Yo creo que con la IA acabará pasando. No creo que eliminen la figura del piloto, por lo menos en el ámbito civil, llevando a pasajeros humanos, porque creo que el factor humano es un hándicap y creo que las personas queremos personas por un tema de sentido común, el sentido común en base a la experiencia que no tiene ni tendrá nunca una máquina. La IA nos puede ayudar muchísimo a tomar decisiones más rápido, con más eficiencia, decisiones como por ejemplo el caso de Sully, en el cual se tuvo que meter en el río Hudson, pero antes estuvieron haciendo 50.000 comprobaciones de si rearrancaban los motores, si llegaban aquí, si llegaban allá, qué hacían. Una IA funcionaría muy bien en un caso así para ayudarte y creo 100% que el día de mañana será un apoyo brutal, pero no creo que desaparezca la figura del piloto, por lo menos un piloto, en el caso de un avión civil que lleve pasajeros. Yo, por lo menos, como pasajera, no me subía. O sea, yo quiero una persona ahí. Sí, sí. Pero creo que la combinación de ambas es muy interesante y puede ser buena. ¿Algún consejo para gente que no viene de los 22 como tú, jovencita para volar, sino que van a hacer cambio de carrera profesional? ¿Quieres decir por el tema de la edad? Sí. Vale, nunca es tarde realmente para ser piloto. Lo que sí que es verdad es que en la aviación comercial se valora mucho el hecho de ser joven, moldeable y aún, pues eso, que tengas como una proyección por delante. Pero yo tengo casos de compañeros que con más de 30 años han empezado en la aviación comercial y con una muy buena actitud y una muy buena formación lo han conseguido igual, aunque sí que es verdad que el hecho de ser joven, terminar joven y cuanto antes estés formado mejor, también es como muy atractivo para ellos porque te entrenan y te moldean de cero, pero que no por el hecho de tener, yo que sé, ya 30 años y empezar ahora, sea como una puerta que dejes por cerrar, ¿sabes? O sea, que nunca dejes de intentarlo y que quizás te das cuenta de que la aviación comercial no, pero vuelas en tu tiempo aquí en el aeroclub, como más aviación recreativa, lo que sea, pero no dejes de intentarlo, porque hay gente súper válida que con 32, 33 lo han intentado y lo han conseguido. O sea que al final es todo probarlo y que hay aerolíneas que, por ejemplo, quizás más low cost, que no se lo mirarán tanto, otras que costará más, pero siempre habrá alguna opción. Nada. ¿Con cuánta antelación sabes tu agenda de vuelos y todo esto? Uf, esto es una buena pregunta. Una semana antes de que empiece el mes, es decir, a la última semana del mes anterior sé la programación del mes siguiente. Entonces, claro, planificar es un poco, bueno, last minute, pero no, o sea, me he acostumbrado a esto. Lo bueno es que cuando sale la programación suele ser tal cual lo que tienes que volar. Y luego sí que depende muchísimo de la aerolínea. Hay aerolíneas que tienes la programación de todo el año, cuando empieza el año. Y que simplemente, pues eso que tienes ahí ya es lo que vuelas y ya está. Y que tienes un patrón fijo, que vuelas 5 días, libras 4, 5 días, libras 4. En mi caso, nos regimos por las FTLs, es más variable
y la programación va saliendo mes a mes. También podemos hacer cambios entre compañeros. Existe, por ejemplo, imagínate, tengo una boda, quiero ir a una boda de unos amigos, pues me pido el día con antelación y digo, ese día, por favor, dejádmelo libre, ¿qué tal? Si lo pido con tiempo, me lo dan. Quiero decir que no es que sea imposible organizarte, sino que, bueno, vas haciendo ahí un poco, pero... ¿Se hace por algún software especial o tienes que contactar con alguien en persona? La aerolínea lo hace, tiene un departamento de programación y tripulaciones que lo gestiona y que también, pues eso, si tienes solicitudes como por ejemplo este día concreto tengo un evento súper importante y tal, también gestionan todo esto y es como un engranaje que computa los descansos, las FTLs, las peticiones de los pilotos, los destinos, los horarios y lo computa todo ahí y salen las programaciones. Sí, sí, nada. Y los periodos de vacaciones de, por ejemplo, 2 semanas que soléis tener, ¿esos con cuánta antelación los hacéis? Nos lo suelen decir como con 3 meses. Tenemos 30 días al año, esto también es algo que depende 100% de cada aerolínea, pero sí, en nuestro caso son 30 días al año y te los anuncian, o sea, tú puedes pedir en plan, yo qué sé, por ejemplo, tener vacaciones en verano es algo raro y que está muy solicitado, porque la gente suele querer hacer vacaciones en verano, sobre todo la gente que tiene niños. A nosotros, por ejemplo, nos da igual porque no tenemos niños y nosotros hacemos vacaciones siempre fuera de temporada. Por ejemplo, ahora tenemos vacaciones en febrero. Pues eso, lo vas sabiendo sobre la marcha y, por ejemplo, nosotros nuestra prioridad es coincidir, el hecho de que nos las pongan a los dos a la vez en el mismo periodo. Pues para otros será librar en Navidades, porque quiere estar en Navidades en casa. Pues ahí cada uno lo pide y si tiene suerte, pues se lo dan. Sí, sí. Pero claro, todos al final, si todos quieren lo mismo, es complicado. Y al final siempre alguien se va a comer alguna festividad, alguna Semana Santa o algún mes de agosto de volar a tope. Sí, pero luego te ponen facilidades, porque por ejemplo a mí me ha pasado de volar en Navidad y poderme llevar a mis padres conmigo y de que puedan cenar la cena de Navidad en el hotel conmigo. Pues eso son una serie de cosas que es lo que decíamos antes. Hay aerolíneas que te cuidan más a nivel de calidad de vida y otros que te cuidan menos y que ya te apañarás. Pero si tienes la suerte de entrar en una que te cuide, pues todas estas cosas están, de que tu familia pueda volar con billetes de stand-by, que se pueda venir contigo, que pueda dormir contigo en el hotel. Pues todo esto es muy guay poder compartirlo. ¿Tú qué opinas sobre lo que se dice que cuando tú quieres ser piloto te dicen que te va a ser prácticamente imposible formar una familia, que te va a costar mucho, que no estés nunca en casa? ¿Tú que lo vives desde dentro siendo piloto? ¿Qué opinas? Es algo que me decían a mí también cuando tenía 19 años y empecé con esto de, pues mira, qué trabajo más chulo, pero qué pena que no podrás formar una familia. Yo pensaba, jolín, ¿en serio? O sea, hay como este estereotipo, pero es que para nada. O sea, hoy en día hay muchísimos trabajos en los que es difícil la conciliación familiar, médicos que hacen guardias, muchísimos trabajos de noche, muchísimos trabajos que son enfocados al turismo y que pues simplemente trabajas cuando los demás libran. Y yo creo que al final es un tema de saber organizarte. Nosotros, por ejemplo, somos conscientes de que siendo los dos pilotos, claro, si tu pareja no vuela es más fácil, porque al final siempre tienes a alguien haciendo un horario estándar, mientras que tú vas y vienes, pero en nuestro caso que los dos volamos y se complica un poco más, pues por ejemplo tenemos súper en mente que si un día necesitamos ayuda en casa de los padres, de los abuelos, de que venga una persona y se quede a dormir, pues que va a tener que ser así. Y que luego, por suerte, las aerolíneas te dejan reducirte cuando tienes hijos pequeños, en nuestro caso, hijos hasta 12 años, te puedes reducir un 70% o un 50% de la jornada para volar menos. Si ahora estoy haciendo 90 horas, en ese momento haría 50 horas o 60 horas, ¿vale? Entonces yo estaría volando igual, pero más tiempo en casa, lo podría organizar un poco mejor. Pero bueno, sí, es un poco hándicap, pero no significa que no puedas formar en una familia. De hecho, mira, como pilotos quizás no estaremos un día de Navidad, pues que luego quizás estarás una semana entera llevando a tu niño al cole entre semana, ¿sabes? O sea, quiero decir que habrá sus momentos de más y de menos. Si eres una persona muy enraizada y muy de tradiciones, pues lo siento, te vas a perder muchas. Pero si eres una persona que se adapta y que lo vive un poco más así, yo en mi caso es que ya como que me he desarraigado un poco en ese sentido y cuando estoy y lo disfruto muchísimo, pero cuando no es como que no pasa nada. Disfruto también de un martes a cualquier hora o disfruto del día de Navidad. ¿Más preguntas? ¿Alguien? ¿Cuánto ha durado el taxi más largo que has hecho?
El rodaje, pues, hasta 1 hora y media o 2. Sí, porque en Estados Unidos a veces nos pasa que llegamos, el parking está ocupado y te tienes que esperar. Y como no te puedes esperar en cualquier sitio, te esperas en la rodadura. Entonces en la rodadura necesitan que haya movimiento y cuando necesitan que te quites de ahí donde estás, te dicen, pues ahora rueda por Charlie Delta Echo y vuélvete. Y mientras tú ruedas, el otro pasa. Y me ha llegado a pasar, sobre todo en aeropuertos como Boston o Nueva York, que llegas, por ejemplo, a veces llegamos 1 hora antes, porque había mucho viento en cola, por lo que sea, el perfil del vuelo pues era más grande de lo que realmente el vuelo ha sido, llegamos 1 hora antes y no hay parking, porque claro, nos esperaban 1 hora después, pues te tienes que esperar por ahí en la rodadura dando vueltas y claro, pues haces un speech al pasaje, le dices, mira que estamos todo listo, todo preparado, pues que no tenemos parking o nos están gestionando otro parking y aquí estamos. Pero sí, esto pasa. Y luego en Estados Unidos pasa una cosa muy divertida, curiosa, dile como quieras. Los aeropuertos en Estados Unidos son algo que no había visto yo en la vida. Una cosa chula de volar en Estados Unidos es volar a aeropuertos que tienen 4 pistas operando a la vez. Ir, por ejemplo, el más bestia que he visto es Chicago o Los Ángeles. Son aeropuertos enormes que tú literalmente por la rodadura estás cruzando una autovía por encima, ¿sabes? Donde hay muchísimo tráfico, donde el control aéreo es súper eficiente y todos aterrizan súper seguidos, todo pasa muy rápido, incluso te puede pasar de estar aterrizando paralelamente con otro tráfico a la pista de al lado, estarlo viendo aquí y que te salte un ticket quizás, ¿sabes? Porque lo tienes cerca, pero tú tienes contacto visual. Y luego en Estados Unidos tienen una cosa curiosa, que es que tienen unos penalty box, que el penalty box es como un parking que si tú, por ejemplo, no te estás enterando, se la lías un poco en la rodadura porque o no te conoces el aeropuerto o por lo que sea, no te estás orientando, te envían ahí, no nos molestes, nos estás complicando la vida y luego ya te recuperamos y te colocamos donde sea, ¿sabes? O que, por ejemplo, hagas una autorización y que no te habían autorizado, pues un penalty box sería cosas así. No me ha pasado nunca, pero sé que existe. ¿Y has notado mucha diferencia cuando volabas en Europa a volar a América? Sí, 100%. 100%. Europa es chulo porque tienes muchísimos aeropuertos cerca, muchas aproximaciones visuales, es todo mucho más pues, dinámico, pero Estados Unidos es que ahí el control de tráfico aéreo funciona completamente distinto. O sea, ellos te están encadenando tráficos hasta 30, 40 millas en una ILS y venga, y autorizado a aterrizar y tienes el otro delante. Y es que es tan rápido, tan eficiente, o sea, te dicen, por ejemplo, estás para despegar. Tú puedes despegar de una pista donde están aterrizando. Entonces, en Estados Unidos es muy típico de que te digan line up and immediate takeoff. Significa, entra en la pista y vete ya, porque el otro está en la milla 3. ¿Sabes? O sea, si tú no eres rápido con eso, el otro tiene que frustrar. Claro, o sea, Estados Unidos con esto es muy operativa, muy eficiente. Meten muchísimo tráfico y lo gestionan muy rápido. En Europa es todo más slow. Por ejemplo, en Europa tenemos Heathrow, London Heathrow, que es muy tipo Estados Unidos. Es un aeropuerto con mucho tráfico, que funciona muy bien, que funciona muy rápido, que si te sales de la secuencia les metes en un problema, porque tú tienes como que ir también, tú como piloto tienes que ir en la línea, ¿sabes? De que si ellos te piden algo, lo hagas rápido y lo hagas bien. ¿Y esa presión no puede afectar a la seguridad un poco? Afectar a la seguridad no, pero es algo que tienes que entrenarte y aprenderlo, ¿no? O sea, es algo que, por ejemplo, cuando yo volé en Estados Unidos por primera vez, iba con pilotos expertos que habían volado muchísimas veces. Yo quizás no me enteraba tanto al principio, pero ellos sí. Y ahora al revés, yo ahora estoy volando con pilotos que empiezan de cero a mi lado y yo soy un poco la que tira yo y la que les ayuda, igual que el comandante, y el otro pues se va enterando. O sea, al final piensa que somos una tripulación, no vas solo. Y entre todos lo sacamos. Y siempre, 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 si tú eres un piloto inexperto, volarás con pilotos expertos que tirarán de ti y te ayudarán. Sí, mi nombre es Javi y nos conocemos. Sí. Agradecerte nuevamente en nombre de Enrique y de Elisa y el resto de personal de MFS. Gracias por la dedicación. La pregunta son 2 o 3 preguntas en una y va con un poco de trampa. ¿Dónde te ves de aquí a 15 o 20 años? Si te gusta la instrucción y si te animas con nosotros. Qué bueno. Me ha encantado, me ha encantado. Chicos, ya tenéis trabajo. Ya te veo, sí, la verdad es que sí. De aquí a 10 años me vería siendo comandante. Es una etapa que me apetece muchísimo, tengo muchas ganas. Me veo también habiendo formado una familia, me encantaría, es un paso que con Paul pues tenemos ganas en algún momento, pero bueno, sin presión.
y ojalá siguiendo volando el largo recorrido. Bueno, volar largo recorrido como comandante en 10 años ya sería como life goal. Luego, ¿la instrucción me gusta? Sí, pero no. Lo que me encanta y he encontrado que es mi vocación y mi pasión es lo que estoy haciendo en redes de divulgar de aviación de manera fácil. Es decir, a mí lo que me encanta es charlas como lo de hoy, conectar con gente que estáis empezando, que tenéis como esta ilusión, explicarlo de manera como muy comprensible, ¿no? Como muy fácil. Igual no me imagino dando instrucción en un simulador full motion de A320 o de A330, pero me gusta esta parte de guiar a personas que empiezan y sobre todo de darle esa vuelta a que algo muy difícil o muy técnico pueda ser muy fácil, muy visual y muy comprensible. Creo que si algo me describe es ser como una persona como muy didáctica y que en los vídeos y divulgaciones que hago para redes, por ejemplo, he trabajado para Airbus, he trabajado para ENA, haciendo vídeos explicando las nuevas tecnologías, por ejemplo, que había este año en el Paris Air Show de Airbus con el A350 Frighten, que es el nuevo avión de carga que está sacando Airbus. Todo esto explicarlo en vídeos de manera fácil, que son conceptos realmente técnicos. Pues todo esto es lo que a mí ahora mismo me apasiona y lo que me gustaría más hacer aparte de volar. Pero muchas gracias por la invitación. Sí, sí. Cuando estabas empezando, ¿te hubiese gustado tener una figura como lo que tú eres ahora? Me hubiera encantado. No la tuve. Yo no la tuve. De hecho, por esto hoy en día hago esto, ¿sabes? O sea, y me gustaría hacerlo más, pero es que ya no me da la agenda, no me da la vida y no me da el tiempo para responder a todos los mensajes que tengo de verdad para, por ejemplo, todo lo que os he contado hoy, me resulta imposible hacerlo respondiendo mensajes porque no llego. Y a mucha gente le digo, escribe un mail y a veces incluso se me pasa porque es que, claro, es que estoy escribiendo 2 libros, volando al 100% y encima divulgando en redes. O sea, es como, me apasiona lo que hago y si no, no lo haría, pero es mucho y tengo que como que equilibrarlo. Pero sí, sí, me encanta. ¿Últimas preguntas? Este niño que tenemos aquí tan jovencito. ¿Quieres ser piloto tú o no? Sí, pero ¿cuánto? ¡Ostras! Yo creo que esta por lo menos era de Maverick, ¿eh? Antes. De la Academia del Aire. Bueno, muy bien. Qué chulo que ya de tan pequeñito puedas venir a ver todas estas cosas. Sí, sí. Esto está muy bien, el hecho de, yo no vengo de la aviación, he aprendido aquí lo que sé hasta ahora y empecé a seguirte porque digo, qué fácil que explica todo esto la chica, digo, muy bien, y aparte el agregado de una mujer, ¿no? Que con mucha soltura ibas y explicabas y poco a poco me fui metiendo y mirando tu Instagram y todo y tenía muchas ganas de traerte por esto, ¿no? Qué bien. Porque lo veo tan cercano y es un trabajo muy bueno para la sociedad, ¿no? Porque esto se veía como una cosa súper alta, Sí. que nombraste de los cambios en la aviación, tuvimos una charla nosotros también con un comandante y que explicó, ¿no? El perfil del piloto cuando empezaban, luego otra generación atrás y la nueva generación. ¿no? Total, hoy en día es que es tan importante el CRM, las cabinas, la psicología, el hacer grupo, el que haya buena comunicación, nos machacan tanto con todo esto y es tan positivo y hay tanta empatía. O sea, antes es que no se oían speech, por ejemplo, al pasaje. Hoy en día todos los comandantes hablan al pasaje y están súper pendientes de si alguien, pues hay una zona de turbulencias, lo explican. Todo esto es muy importante realmente porque no somos conscientes de la cantidad de gente que tienen miedo a volar, muchísima, y que tienen unas preguntas que vosotros porque ya estáis un poco metidos todos en este mundillo, pero hay preguntas realmente básicas que para ellos son un mundo, sobre ruidos, sobre la claustrofobia que les genera estar ahí dentro, el tema de las tormentas, la turbulencia, bueno, la pregunta del millón. Y me alegro de que me digas esto porque la verdad es que lo hago con mucho cariño. Las redes realmente pueden ser una herramienta muy buena, pero también muy peligrosa. Hay que saber utilizarlas con muchísima cabeza. La línea roja está ahí, no todo el mundo sabe dónde está y yo creo que al final, pues,
jolín, que he tenido como muchísimo tacto con eso y cuando la gente lo valora, pues yo también me hace ilusión porque, y bueno, que no significa que algún día pueda equivocarme, igual que todos podemos equivocarnos, ¿no? Pero sí, si acercamos este mundillo a la gente que lo desconoce, pues es chulo. Y si algún día os ha quedado alguna cosa sin resolver o tal, escribidme en el mail o le pedís a Lisa mi contacto, ella tiene mi contacto directo y de verdad que estaré encantada de ayudaros.